Seguramente conozcáis el nombre de Ted Bundy, si es que lo estoy pronunciando bien, y es que pasó a la historia por ser un hombre súper inteligente, un hombre súper manipulador, incluso lo describían como un seductor irresistible, lo tachaban de muy atractivo, y seguramente fue por eso que consiguió asesinar a tantas víctimas. Este es uno de los asesinos seriales más famosos del mundo, si no el más conocido. Y es que aparte de seducir a las mujeres que acababa asesinando, una vez estando en la cárcel, recibía cientos y cientos de cartas al mes sobre admiradoras secretas. Recibía cartas de amor, cartas repletas de piropos, cartas con besos pintados con carmín en el papel. Y a pesar de haber asesinado a tantas mujeres, para otras muchísimas seguía siendo un ídolo, extrañamente, y lo tomaban como si fuese un dios. Ted Bundy nació en 1946, una época bastante jodida, y de joven fue Boy Scout. Estaba involucrado en política, era un joven muy respetable, y jamás se le habría pasado por la cabeza a la gente de que fuese un psicópata. Pero supongo que los perfiles de psicópatas requieren eso, pasar desapercibidos, parecer una persona muy normal, incluso destacar sobre los demás como una buena persona, una persona con futuro, y de repente cuando alguien se ha confiado, lo acaban asesinando. Para conseguir que sus víctimas se acercasen a él, Ted Bundy lo que hacía era hacerse un poco la víctima. Iba cojeando por el campus de la universidad, se colocaba muletas, se vendaba un brazo, se vendaba una pierna y simulaba estar herido. O simulaba que acababa de venir del hospital y pedía ayuda a la gente del campus. Como he dicho, él era muy listo y directamente no les pedía ayuda. Lo que hacía es que estaba pasando, por ejemplo, por una zona y cuando veía a una chica solitaria, dejaba caer los libros. Y claro, cuando la chica pasaba por al lado y veía que se le habían caído los libros, que estaba con las muletas, no podía agacharse, pues ella iba a ayudarle. Y de esta forma empezaba a entablar la conversación con la chica. Él siempre se mostraba muy amable, muy simpático, con una actitud de ternura, y las chicas le acompañaban hasta el coche llevándole los libros o lo que se le hubiese caído. Cuando abría el maletero y las chicas estaban de espalda colocando las cosas en el maletero, él sacaba una palanca o un palo que llevase escondido, les golpeaba en la cabeza y ahí empezaba la pesadilla. Se conoce que así llegó a asesinar y a raptar a más de una treintena de mujeres, aunque la policía jamás pudo determinar el número exacto, porque no se llegaron a encontrar cuerpos o llevaban 20 y encontraban 5 más, llevaban 25 y encontraban a 2 más otra vez y así una tras otra, hasta que llegaron a más de 30 y ahí como ya no sabían si volverían a aparecer más o eran las únicas víctimas, y Ted Bundy pues no se mostraba colaborador y lo que hacía siempre era insinuar que había muchas más. Y como hasta ahora, hasta la fecha habían encontrado a ciertas mujeres y pasado unos meses volvían a salir unas más, pues entonces no podían determinar cuántas exactamente podrían existir víctimas de Ted Bundy. El primer amor de Ted Bundy era Stephanie Brooks y precisamente por eso elegía a las mujeres las cuales llevaban el look de esa misma mujer, que era un melena larga con la raya en medio. Las investigaciones sobre los cuerpos ya fallecidos determinaban violaciones, descuartizamientos y también acto de necrofilia. Cuando él vivía en Washington se deshacía de los cadáveres en el bosque de Seattle. Allí los dejaba bien escondidos, pero claro, con el tiempo alguien que pasease por allí con el perro, incluso buscando algún tipo de alimento o investigando en la naturaleza, se acababa encontrando con el cuerpo. Él lo que hacía también mucho era visitar frecuentemente los lugares donde había dejado los cuerpos.
Era algo enfermizo lo que hacía, y es que pasado una semana, pasado días o incluso meses, iba al sitio donde había enterrado cierto cuerpo y se plantaba allí simplemente para visitarlo. En ocasiones le quitaba la cabeza, se la arrancaba, se la llevaba a casa y se ponía a maquillarla. En 1975 la policía lo detuvo, pero hasta la fecha no sabían exactamente ni pensaban lo que podría estar haciendo Ted Bundy. De hecho lo detuvieron por un error de tráfico, un error que cometió él. Cuando la policía lo paró, revisaron el maletero y se encontraron allí una cantidad de objetos de tortura como esposas, barras de hierro, tijeras, machetes, cuchillos, sierras, todo tipo. La cámara de los horrores se encontraron allí. También se encontraron muchísimas facturas de gasolina que coincidían en los lugares y justo en el momento donde habían desaparecido las chicas. Así que esto les ayudó muchísimo a determinar quién era el asesino o quién podría haber sido quien la secuestró. Por esto Ted Bundy fue condenado, fue encarcelado, pero 2 años después logró escapar por la biblioteca de la cárcel. Saltó desde una altura de 2 pisos y este monstruo logró escapar. Duró hasta 6 días de fuga. Lo volvieron a atrapar, pero nuevamente en las vísperas de Nochebuena se escapó por unos conductos y logró nuevamente salir de la cárcel. Cuando logró escapar por esos conductos, la policía que estaba allí en la cárcel, los carceleros, entendieron por qué dejó de comer tanto, y es que su plan había sido adelgazar bastante, lo suficiente como para caber por los conductos. A partir de esta fuga, Ted Bundy entraría en la lista del FBI, se cambiaría de nombre, se dejaría barba, se dejaría el pelo largo, y justo cuando llegó a Florida, cruzando todo el país, llegando a Florida, entró en un campus universitario en la parte de mujeres y asesinó a 2 de ellas. Otras 2 estudiantes quedaron seriamente malheridas y a menos de 1 kilómetro por la noche fue atacada otra mujer por esa zona. Aunque el asesinato que más llamó la atención fue el de una niña de 12 años que la violó y la asesinó brutalmente, justamente en esa huida de la cárcel por segunda vez. Nuevamente, la policía le volvió a atrapar y otra vez estúpidamente por su culpa, y es que no estaba conduciendo un Volkswagen sin las luces y los faros puestos. Eso llamó la atención de la policía y le paró. Aparte de ser un loco desquiciado, también era un caradura, porque en cuanto le atrapó la policía y le llevaron al calabozo, le hicieron una entrevista en la cual decía que era injusto que él estuviese allí, que no veía normal que le encerrasen si no había hecho nada, que se declaraba totalmente inocente, que él no había asesinado a nadie, que ni siquiera había escapado de la cárcel, ni siquiera había estado nunca en la cárcel. Supongo que fue su última estúpida defensa o intento de defenderse, pero aún así duraría un poco más la sentencia de Ted Bundy, ya que incluso solicitó defenderse a sí mismo en el juzgado y se lo aceptaron, dando así un espectáculo totalmente ridículo, y él mismo interrogaba a los testigos pidiéndoles que relatasen al detalle lo que había ocurrido, y cuando lo relataban todo, él se regocijaba entre carcajadas y disfrute. Fue entonces que quedó clarísimo que Ted Bundy era un perturbado y que era un asesino serial que no podía escaparse más de la cárcel, aun habiendo estado 2 veces encerrado y sabiendo que ya era un asesino serial, que había matado, o por lo menos que era sospechoso de haber secuestrado a todas esas mujeres. Lo peor del juicio llegó cuando una de las leyes activas que le permitían a alguien estar en un juzgado y casarse, lo que hizo él fue casarse en mitad del juicio con una fan también, supongo que desquiciada, porque aun sabiéndose que ya era el asesino
que había violado a todas esas mujeres, que las había descuartizado, que las había asesinado brutalmente, este tarado tenía un montón de fans. Y justamente con esta admiradora, con la que se casó en el juzgado, llamada Carol Ann Bond, tuvo una hija que actualmente está en estricto anonimato, no se sabe quién es. Supongo que han hecho bastante bien en no destrozarle así la vida, sacándola por televisión diciendo quién es su padre. Después de haberse demostrado todas las pruebas de que él era el asesino, de que incluso habían muestras de semen e incluso de sangre en las víctimas, la madre le seguía creyendo. No podía creer que su hijo fuese el asesino, hasta un día antes de su ejecución, que le confesó todo. Hasta un día antes de la ejecución de Ted Bundy, donde él le confesó todo a su madre. Como siempre, la estúpida justicia le ayudaba y le ayuda con recursos judiciales muy idiotas, de los cuales hicieron que su sentencia se alargase hasta 9 años. Cosa que no entiendo, porque si tienes absolutas pruebas de que ha sido el asesino, incluso lo ha llegado a admitir en interrogatorios, no entiendo por qué le dejas que tenga esos recursos y no directamente lo sentencias. Sus negociaciones se agotaron en 1989. Ya no podía recurrir más. De hecho, ya ni siquiera les daba pistas a la policía, porque entre esos 9 años les iba dando información de asesinatos que no podían haber resuelto las autoridades, que no encontraban explicación ni encontraban los cuerpos. Aquel día de la ejecución se llenó de gente la cárcel, por lo menos en las afueras, gente gritando, celebrando con pancartas, cosas como Ted Bundy te vamos a matar, hoy es el mejor día de mi vida y cosas así. De hecho, se filtraron informaciones de que Ted Bundy empezó a tartamudear cuando vio la silla eléctrica, cuando se acercó a ella. Él siempre que estaba alegre, carismático, con cara de ternura, con cara de alegría, con carcajadas. Parece que de golpe al ver la silla eléctrica cambió por completo, y cuando llegó su hora perdió su legendaria compostura, ya que sabía que ni siquiera todas esas cartas, todas esas admiradoras, toda esa gente enferma que le quería, que le seguía por alguna razón que no llegó a comprender, no le podían salvar. Sabía que su hora había llegado y que iba a pagar por los crímenes que había cometido. Y este es Ted Bundy, uno de los asesinos seriales más perturbados, más locos y más desagradables que han existido jamás. Siempre se rió de sus víctimas, siempre se creyó más importante y más listo que los demás, pero en definitiva simplemente era un monstruo y acabó siendo atrapado. Saludos a José GTZ, a José Lobo, a Jones Martínez, a Lautaro Cristo, a Minor Araya y a Raúl Gasca. Si te gusta el humor y los videojuegos, te recomiendo que te suscribas a mi nuevo canal, llamado Mongolongo, que verás aquí en pantalla. Subo mucha variedad de videojuegos, mezclando juegos modernos hasta juegos de Game Boy Advance, pasando por consolas como PlayStation 1 y PlayStation 2. También te agradecería que apoyases a este canal compartiendo el vídeo que ves en pantalla. Espero que hayas disfrutado del contenido y nos vemos en un próximo vídeo.